Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Les voy a hablar un poco sobre nuestra expositora. El día de hoy tenemos la suerte de tenerle a la doctora Sofía Cañadas, quien es docente de la Universidad de las Américas y médico familiar. Ella nos va a ayudar a impartir esta charla sobre todo lo relacionado con las historias clínicas y su respectivo manejo. Vamos a tener espacios para preguntas, así que ya se les envió hace unas horas el link del formulario para que puedan realizarlas y vamos a estarlas haciendo a la doctora. También recuerden que vamos a tener una parte práctica en la cual ustedes van a poder integrarse a esta llamada en Teams para que la doctora les pueda hacer una retroalimentación más precisa de su trabajo o que le puedan hacer preguntas directamente a ella. Como les mencionamos en el chat, antes de empezar, la doc nos pidió que les hagamos esta encuesta, que ella la va a ir habilitando a medida que pasen las preguntas. Entonces, si pueden tener abierto el link que ya les mandamos igual a los grupos, por favor. Y bueno, eso es todo y espero que disfruten mucho de este proyecto y que sea de mucha utilidad. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Por mi parte, bastante honrada de poder apoyar a que ustedes puedan seguir con su trabajo de realmente que ahora es educarse y hacer justamente un trabajo de calidad. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la importancia del registro de la historia clínica, pero realmente creo que he tratado de que no sea esto como condensar todos los semestres que van a recibir semiología y, o sea, tendríamos que hablar un montón de tiempo de lo mismo, sino como recomendaciones prácticas que espero les puedan ser de utilidad cuando ustedes estén estudiando semiología y, por supuesto, si es que ya están en semestres superiores, que puedan aplicarlo de la mejor manera. Entonces, eso. Los objetivos que vamos a tratar de conseguir con esta charla es justamente, por un lado, insistir en la importancia y la funcionalidad de la historia clínica. Vamos a describir los tipos de historia clínica y en relación a eso, los formularios que se van a utilizar, incluso de acuerdo al Sistema Nacional de Salud. Vamos a tratar de analizar también el modelo de la consulta médica, es decir, más allá de la historia en sí, vamos a ver cómo es el modelo de consulta para luego aplicar el registro. Vamos a revisar también estrategias de estudio, como les decía, para cada componente del modelo de la consulta, porque es algo súper importante para que esto no se vuelva tedioso y que justamente sea un instrumento de análisis. Vamos a dar recomendaciones para la elaboración de los componentes de la historia clínica de cada uno de estos y vamos, como ya decía también la compañera, vamos a realimentar y dar un feedback de ejemplos de historias clínicas, ¿ya? En sí vamos a trabajar con herramientas de estudio que espero les puedan servir más adelante. Les había solicitado a los organizadores que puedan entregar el link de Menti y entiendo que ya ustedes están justamente contestando como qué tipo, en qué semestre se encuentran de la carrera y creo que, bueno, ya tenemos aquí como algunas respuestas. Entiendo que la mayoría está justo entre cuarto y sexto semestre, pero todavía por ahí hay gente también de noveno al último semestre y algunos chicos de primer semestre. Perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, espero. Ok. Si pueden todavía alcanzar a registrarse, www.menti.com. El código es 547412. Ok. En teoría ya debería pasar la pregunta. Veamos qué pasó. Ok. Denme un segundo a ver qué pasó. Ahí estamos. Vamos con la siguiente pregunta, ¿ya? Ok. Aquí es para que ustedes puedan anotar con una palabra de preferencia por qué el registro de la historia clínica es importante, ¿ya? Entonces, si usted ya pasó de la primera pregunta, que realmente era una curiosidad mía en relación a quién está dirigida esta charla, porque me decían, claro, son varios estudiantes de medicina y vemos que estamos como bastantes. Ahora lo que quiero saber es que ustedes me indiquen, justamente por qué es importante la historia clínica y estamos viendo por acá, todos juntos, que sirve para mejorar el diagnóstico, para el tratamiento, porque es legal también, ¿de acuerdo? Es un documento legal.
nos ayuda para saber el tratamiento, es la evidencia, me encanta también aquello. Nos ayuda a conocer los antecedentes, por seguridad, perfecto, no solamente para nosotros, sino para el paciente. Qué bien, reconocer procedimientos, guiarnos para el diagnóstico. Creo que todos estamos súper bien informados de por qué es importante justamente el registro. Si se dan un minutito a ver la pantalla que ahora mismo les estoy compartiendo, vemos que las palabras que se demuestran como más grandes son justamente en los que estamos coincidiendo. Y para muchos, el hecho de que sea un documento legal es algo súper importante. Perfecto, muy bien. Vamos a pasar a otra pregunta, ¿ya? Bien, estamos un montón de gente. Me alegro un montón. Ajá. Wow. Ok, estamos ya más de 113 personas, asumo. Veamos si podemos cambiar eso. Vamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Esta es un poquito diferente. Ahora lo que quiero saber es que me indiquen si están fuertemente en desacuerdo, lo que está a mi mano izquierda, o fuertemente de acuerdo, si están a mi mano derecha, en relación a cuando en el registro de historia clínica, ustedes ven en la historia clínica que dice examen de físico de oído normal, o también puede ser como otoscopía normal, bilateral, o puede ser como otoscopía bilateral, conducto auditivo externo permeable y como mucha más información. Entonces vamos a esperar unos minutitos. Vuelvo a explicar de qué se trata. Usted tiene que indicar qué tan fuertemente de acuerdo o en desacuerdo está en relación a cuando usted registra en la historia clínica, pone examen físico de oído normal versus otoscopía normal bilateral versus otoscopía bilateral, conducto auditivo externo permeable y todavía más información. Bueno, estamos ahí contestando menos, pero en todo caso, quiero contarles las personas que, bueno, soy docente de semiología, obviamente, en la universidad, y la primera cosa que les digo a mis estudiantes es que la palabra normal en semiología es mala palabra. Es mala palabra, ¿ya? Y aquí, por aquí, veo como que sí, hay gente que por ahí todavía no está tan en desacuerdo como que digan examen físico de oído normal, incluso otoscopía normal, pero la cuestión es que la normalidad, y ya van a ver más adelante por qué, es justamente una mala palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas normalidades, ¿no? Y justamente la última que me alegra que la mayoría esté como de acuerdo es justamente la forma en la que esperamos se pueda responder las preguntas, bueno, responder al registro que necesitamos hacer. Entonces tiene que ser como un registro detallado y un registro que muestre que usted sabe lo que está haciendo. Entonces, gracias por las respuestas y claro, con esto me ayuda también a ver qué tan enterados estamos acerca del asunto, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar ahora. Gracias por el menti, nos salimos de ahí un ratito. Y ahora quiero mostrar algunas cosas que entiendo ustedes ya lo tienen bastante claro y es justamente saber qué es lo que dice primero la OPS, luego nuestro mismo Ministerio de Salud Pública sobre la historia clínica, ¿ya? Sabemos que la historia clínica en sí es un documento confidencial y es obligatorio, por lo tanto, es necesario tener en cuenta que tiene un carácter técnico. Entonces, yo no puedo hacer una consulta y hacer una historia clínica en una hoja en blanco sin mayor información, sino que tiene que tener sus tecnicismos. Incluso sabemos que hay un idioma distinto para la semiología, ¿no es cierto? Y que es como, que te da el carácter del profesional, del técnico, que además permite comunicarnos entre nosotros. Por supuesto, es un documento legal, ya lo incluyeron dentro de esta encuesta que hicimos inicialmente. Y algo que sí debemos como reconocer es que la historia clínica no es un solo documento. Pese a que, claro, cuando nosotros llenamos en el registro, llenamos un documento, pero en sí la historia clínica está en una carpeta, básicamente toda la vida en cuanto a diferentes ciclos bueno, en los diferentes ciclos de vida, las diferentes situaciones por las que acudió al hospital. Lamentablemente, dentro de nuestro sistema de salud, ya ustedes lo irán viendo de acuerdo a las prácticas que van haciendo, estamos muy fragmentados y no necesariamente una persona tiene como una historia clínica en un solo
en una sola institución. Por ahí, si ustedes preguntan a sus papás, a sus abuelos, algunos se atienden privadamente en 1, 2 o 3 unidades de salud. Puede ser que también esté incorporado al sistema de seguridad social, al Instituto de Seguridad Social, o por ahí alguien al ISFA, al ISPOL, o también es posible que alguien directamente vaya al Ministerio de Salud. Y vemos que cada una de estas instituciones tiene una historia, un historial clínico, ¿no es cierto?, con una carpeta de registros diferentes, lo cual no era inicialmente así. Por eso justamente decimos que la historia clínica debería ser realmente una historia de vida y algo que hacemos mucho los médicos de familia y deberíamos realmente regirnos, ya que nos medimos por el modelo de atención integral en salud, es que quien maneje esto sea justamente un médico de cabecera, ¿no? Entonces, por ahí un tip para sus familiares, ojalá pudieran tener un médico de cabecera, que es como el médico que va siguiendo los casos, incluso si en algún momento tiene que ir a hospitalización o la emergencia, es bueno que tenga como un solo registro, que puede ser por un solo personal de salud, como el médico de cabecera, o al menos en una sola institución. Y decimos que lo que hacemos es básicamente registrar de forma sistemática los datos obtenidos en cada una de las atenciones. Y lo que vamos a hacer aquí es que aparte de la atención médica, vamos a registrar también los exámenes diagnósticos, la terapéutica, incluso la evolución y al final cuáles fueron los resultados de esa situación. Y esto durante todo el ciclo vital del usuario. Es súper importante recordar que la historia clínica es un derecho del paciente. El derecho del paciente que va desde la situación de que nosotros nos identifiquemos por nuestro nombre y que ellos puedan luego también acceder a su historia clínica como un documento legal, ¿no? Recuerden que el acceso de la historia clínica no solamente es por parte del paciente, sino también por parte del fiscal en algún momento. Entonces, realmente la historia clínica es un documento legal 100%. ¿Cuáles deberían ser las características del registro? Por aquí tienen tienen aquí dos situaciones de registro. La una es que no, es completamente inentendible y la otra que es como ya más ordenado, ¿no? Y el registro debe ser veraz, debe ser oportuno. Esto de la veracidad lo pongo como primerito porque lamentablemente no necesariamente lo que se registra es lo que el paciente dice. A veces es como una interpretación de lo que nosotros hacemos y es algo que tenemos que cuidar un montón, ¿ya? Tiene que ser oportuna y por lo tanto debemos como tomar los datos más importantes y relevantes. Al paciente le puede parecer hasta irrelevante algunas cosas, pero nosotros tenemos que saber qué preguntar. Igual, que sea integral. No podemos dejar de preguntar pese a que incluso no está como una parte de la historia clínica en el registro, saber como el contexto del paciente, ¿no? Entonces, por ahí preguntamos a su estado civil, viuda, viuda, ok, y seguimos. Y de repente la viudez hace que esta persona tenga dolores de cabeza repetitivos o tiene un duelo no superado, ¿se entiende? Que puede incluso remarcar el problema. Tiene que ser disponible y entonces cuando nosotros tengamos como diferentes registros, tenemos que tener justamente un orden para saber justamente el momento en el que se necesita la información. Por eso es súper importante la fecha, la hora de la atención. Acuérdense que es un documento legal y todo tiene una evolución, ¿no es cierto? Una secuencial y entonces deben estar todos esos datos ordenados. La calidad del registro es importante, hablando de legibilidad, ¿no es cierto? Y también de que sea completa, obviamente, y secuencial y obviamente pertinente. ¿Algo más? Teniendo un poquito de dificultad para pasar las diapositivas ya. Entonces, lo siguiente que deberíamos preguntarnos es ¿qué tipo de registro debo utilizar? Y para eso nosotros tenemos que considerar la prestación que estamos dando. Estamos en el Ecuador, no sé si hay estudiantes de otros países, pero básicamente las prestaciones a nivel mundial son las mismas, ¿no? Entonces, tenemos la prestación de la promoción de la salud. Aquí no necesariamente se utiliza como un registro, a menos que sea un paciente que dentro de toda la problemática con la que llega, vemos que es necesario hablarle de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Y por ahí promocionamos su salud sexual y reproductiva.
o vemos que es una historia clínica que necesitamos trabajar en prevención. Obviamente hay que ver qué tipo de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Seguramente en estas personas en las que estamos trabajando la prestación de prevención, necesitamos hacer una historia clínica completa. En todas las personas que se necesita trabajar la prestación de curación van a tener una evolución. Entonces, inicialmente vamos a necesitar una historia clínica completa y luego historias clínicas enfocadas, ¿no es cierto?, para ver más bien la evolución de esa primera historia clínica. Y también debemos saber que hay registros de historia clínica diferentes en rehabilitación, en donde incluso como médicos no necesariamente estamos siendo parte de ese trabajo, de ese registro más bien, pero hay una historia clínica propia de las personas de fisioterapia y rehabilitación, y también hay historias clínicas específicas extramurales. Recordemos que todo lo intramural es lo que se va a hacer en los hospitales, en los centros de salud, y las extramurales son las que van a hacer fuera. Entonces, ahora mismo tenemos personal internos rotativos, por ejemplo, médicos de familia, médicos generales, médicos rurales, que están haciendo trabajo extramural y se necesita otro tipo de registro. No vamos a hablar de ese registro en esta ocasión, que son las fichas familiares. Entonces, importante para saber qué tipo de registro utilizar, saber qué prestación vamos a utilizar. Y luego saber que hay dos tipos de historias clínicas, la completa y la enfocada. Entonces, saber cuándo hacer una historia clínica completa nos va a librar de un montón de cosas. Entonces, todo el paciente que venga como nuevito, que no le conocemos anteriormente, incluso si vino de otro sistema, tenemos que hacer una historia clínica completa. Igual, es cuando hacemos lo que les decía, vamos a establecer estrategias de promoción y prevención, tenemos que hacer una historia clínica completa. Cuando necesitamos, al conocer como algo súper específico del paciente, personalizado, perdón, también ayuda muchísimo la historia clínica completa a reforzar la relación médico-paciente y también a descartar otro tipo de causas que pueden originar el motivo de consulta. Y obviamente esta historia inicial siempre va a ser la base de las futuras evaluaciones, entonces tiene que tener todos los datos. También ayuda muchísimo a fomentar las destrezas de la exploración física. Obviamente, y vamos a ver más adelante, la exploración física, incluso en la historia clínica completa, tiene que ser pertinente. Pertinente quiere decir que yo necesito evaluar qué tipo de estrategias en cuanto a examen físico, procedimientos voy a hacer, siempre de acuerdo al motivo de consulta. Y el otro tipo de historia clínica es la historia clínica enfocada. La enfocada es básicamente la que está centrada en el problema. Y no se realiza sino en pacientes que ya conocemos, es decir, es un paciente que ya sabemos que viene con por ejemplo, cefalea. Primera consulta, toda una historia clínica. Vamos a ver qué pasó con ese paciente, ya no necesitamos volver a tomar los datos que tomamos antes, hacemos una historia clínica enfocada. Pero también podemos hacer una historia clínica enfocada cuando hay síntomas selectivos, específicos, restringidos a un solo sistema concreto. Y esto específicamente en personas, por ejemplo, que acuden con dolores o molestias en general, que son de situaciones de emergencia. Entonces, incluso si no conocemos al paciente y llega por la emergencia, no podemos hacer las preguntas que haríamos en una historia clínica completa porque el tiempo apremia pues, a los pacientes en los que se está trabajando. Entonces, tiene que ser una historia clínica súper puntual. Incluso hay formularios específicos para emergencias para que nosotros nos centremos en lo vital, en todo caso, en lo que sabemos que por lo que el paciente se puede morir. Entonces, es importante. Y, por supuesto, se basa en la exploración pertinente y una evaluación precisa. Tiene que ver mucho con el tiempo con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, es importante. También, ¿qué tipo de registro utilizar de acuerdo al sistema, al nivel de atención? Entonces, también en nuestro país y a nivel mundial, tenemos diferentes niveles de atención, el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, donde están en tercer nivel los hospitales de referencia nacional. Incluso ustedes escucharon seguramente en las noticias los hospitales que están atendiendo exclusivamente pacientes COVID, ya son hospitales que se consideran como de referencia, ¿no es cierto? Sería de tercer nivel. Y estos justamente van a utilizar tanto historias clínicas completas, por ejemplo, si se necesitan para pacientes hospitalizados,
como enfocadas, porque también reciben pacientes por emergencia, igual que los hospitales generales y básicos. En los centros de salud, aquí hay un cambio corto que hace que primero hacemos una historia clínica completa, luego hacemos una cantidad de historias clínicas enfocadas, porque, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e hipertensión, no es que se hace, o sea, tienen que ir a la consulta por lo menos cada mes para recibir su medicación, para ver si están en complicaciones, para programar incluso citas con otros especialistas como el oftalmólogo, como el cardiólogo, como el nefrólogo, etc. Entonces, es importante en ellos establecer otro tipo de formularios que son formularios específicos de consulta externa, que son incluso mucho más cortos que los que se utilizan en hospitalización en la historia clínica enfocada. ¿Ya? Ok, pasamos. Todavía no puedo pasar. Ya. ¿Cuáles son los formularios que vamos a utilizar como Sistema Nacional de Salud? Entonces, aquí hay un listado, como ustedes ven, en donde vemos justamente a través de los códigos 001, 002, 003, cuáles son los tipos de historia clínica que se utilizan y en qué servicios se utilizan. ¿Sí ven? Esto es sacado justamente de la norma de historia clínica única del Ministerio de Salud del 2008. Entonces, si es que en algún momento nos perdemos de, chuta, ¿qué tipo de formulario necesito, por ejemplo, y creo que no lo dije arriba, para hacer interconsultas, para hacer referencias de primer nivel a segundo nivel o de segundo nivel a tercer nivel? Entonces, hay formularios específicos, ¿ya? En todo caso, todos tienen como un similar esquema. El formulario que más se utiliza es el formulario 003, del que vamos a estar hablando el día de hoy, en relación a que tiene un esquema específico y tiene preguntas completas, ¿no? También podríamos utilizar este mismo formulario para historias clínicas enfocadas, pero teniendo como un razonamiento distinto en relación a, ¿será que vuelvo a preguntar aquí cuántas veces come al día? ¿Será que vuelvo a preguntar aquí cuándo nació, cuál es su fecha de nacimiento? Entonces, no es cierto. Utilizaríamos el mismo formulario, pero la información sería distinta. En todo caso, esta historia clínica única es la más utilizada. La otra es la historia clínica de emergencia, que es la 008. Tal vez algunos ya han trabajado con este formulario y, como les decía, es un formulario de historia clínica enfocada por excelencia, ¿no? Incluso, obviamente, tiene todo un ítem que no está en la historia clínica completa, que habla directamente de que el paciente acude a la emergencia por algún accidente, violencia, intoxicación, envenenamiento o alguna molestia que sea como emergente para la vida, etc. Lo triste es que hay gente que va a la emergencia porque le duele la garganta. Ahora mismo que hay COVID-19 uno diría, pero bueno, puede ser COVID-19. Pero lo cierto es que lamentablemente todavía no hay como suficiente, no quisiera decir educación de la gente, porque el hecho es que debemos saber que la emergencia es justamente para algo que va a quitarnos la vida a corto plazo, pero la gente suele ir por cosas como las que les digo, le duele la garganta, está con diarrea, le duele la barriga, y no necesariamente porque esté con apendicitis y tal, sino por síntomas como que aparecen así. Hay gente que tiene poco umbral del dolor y bueno, en todo caso, aquí justamente lo que se valora es algo que sea como potencialmente mortal. Incluso en el examen físico nos da como un renglón, como ven aquí, completo dentro del formulario para poder señalar en el caso de que haya heridas, de que haya lesiones, quemaduras. Se puede incluso en este cuerpo, ¿no es cierto?, que está en bipedestación, se podría como graficar el tipo de lesión o el porcentaje de quemadura. Entonces es bastante interesante en sí la utilización de esto. Y como ven, incluso los espacios que tiene para incluir la información son cortitos, ¿no? Y hay específico aquí también para emergencia obstétrica y así. Ok. ¿Cuál es entonces la estructura que mantenemos en la historia clínica? Entonces, todos estos formularios que están arriba tienen un componente de anamnesis, donde iría la parte subjetiva de la historia clínica, es decir, que nos va a permitir, de hecho, según Guarderas, hasta el 50%, algunos libros dicen hasta el 75% de la información que necesitamos para hacer un diagnóstico.
Entonces, la anamnesis es súper importante y aunque puede ser, les confieso, como la parte más tediosa inicial de sí, cuántas veces come al día y cuántas veces no sé qué, pues realmente da una información clave para poder llegar al diagnóstico. En la misma historia, documento me refiero, está el componente del examen físico. Esta es la parte objetiva de la historia clínica que tiene 4 tiempos clásicos: la inspección, palpación, percusión y auscultación, y como sabemos se hace de manera inicialmente general y luego enfocada de acuerdo siempre al motivo de consulta. Después, algo que nosotros vamos a hacer de forma como un análisis mental, no se hace esto directamente en la historia clínica, aunque al final obviamente anotamos las impresiones diagnósticas o los diagnósticos diferenciales, es rescatar los problemas activos, los problemas pasivos, hacer una agrupación sindrómica incluso, para en la historia clínica mismo incluir los diagnósticos diferenciales. Les voy a mostrar, no sé por qué no puedo regresar. Entonces, en la misma formato lo vamos a ver, en donde yo voy a, aparte de anamnesis, examen físico, voy a tener una parte específica para diagnósticos diferenciales, y son 2 líneas, pero nosotros tenemos justamente que hacer todo un análisis de la información que recibí para llegar a esas 2 líneas. Entonces, espero poder avanzar un poquito en relación a cómo hacer los análisis diagnósticos, ¿ya? Luego de que hacemos todo esto en una historia clínica completa, me queda el hacer historias clínicas enfocadas, por ejemplo, en hospitalización, que se llaman evaluaciones diarias. Entonces, digamos que un paciente llegó con dolor torácico. Inicialmente hice una historia clínica en emergencia que fue enfocada a pensar que es un infarto. Digamos que fue un infarto. Le hicieron todo el procedimiento, cateterismo, el paciente sobrevivió. Le hice la historia clínica completa porque estuvo hospitalizado y luego voy a pasar visita, ¿no es cierto? Generalmente se hace como en 2 turnos, en la mañana y en la noche si está en hospitalización, hasta 4 veces si está en terapia intensiva, o más bien de manera continua, pero es realmente 4 veces que se pasa visita. Y hacemos la evaluación diaria, que básicamente es lo subjetivo, componente anamnesis, lo objetivo, componente examen físico, aunque también se aumentan los exámenes de laboratorio, el análisis y plan, en donde ya comienzo a describir lo que está pasando con este paciente, y el análisis que estaba haciendo inicialmente en la cabeza, lo escribo en la evolución diaria, y el plan terapéutico o el plan diagnóstico. Entonces, es súper interesante saber que las historias clínicas tienen esa estructura. Quiero pasar un poquito ahora al componente del modelo de consulta médica, ¿ya? Por favor, si se me pierden o algo, avisen con tiempo. Y creo que por ahí había un link de preguntas, entonces las personas que están a cargo de recibir las preguntas, no tengan problema, por favor, en esta parte de interrumpir, y si alguien tiene alguna pregunta, pues la plantea en este momento, y si no, las guardamos para el final, ¿ya? ¿Hay preguntas? ¿No? Ok. Entonces, seguimos con ahora el modelo común de consulta médica. Entonces, aquí está nuevamente lo que vimos, lo que acabamos de ver. Anamnesis, examen físico, obviamente a partir de esto, impresiones diagnósticas, luego un plan terapéutico y el cierre. Pero en el modelo de la consulta médica, vamos ahora a enfocarnos en el hecho de que están ustedes sentados en un consultorio y llega un paciente al consultorio. Entonces, hay un modelo, más allá de solamente un registro, que nos ayuda a dar una atención de calidad a ese paciente. Y ese modelo tiene estas 6 componentes de los que vamos a hablar, como cada 2 componentes de manera súper específica, de manera que les voy a dar algunos tips para aprender cada uno de los componentes de este modelo, algunas listas también que llamamos de chequeo, unos mapas mentales, todo con el fin de estructurar su aprendizaje, ¿ya? Pero básicamente usted está sentado en el consultorio, llega la persona a ser atendida por usted, que está en función de persona que va a realizar la historia clínica. Incluso si está recién empezando a hacer la historia clínica, tiene que tomar en cuenta que el modelo implica entrada del paciente, la orientación inicial, luego ya el registro de la anamnesis del examen físico, y al final siempre tenemos que hacer un cierre.
Incluso si usted ahorita está recién como en tercer semestre, cuarto semestre y todavía no tiene como conocimientos de, a ver, qué tipo de exámenes le voy a solicitar o qué tipo de terapéutica farmacológica o no farmacológica le voy a recomendar, es siempre importante pensar que su función siempre va a tener un cierre. Y ese cierre puede ser incluso como un aliciente para el paciente o una alarma para el paciente, de acuerdo a cómo usted manejó el modelo en la consulta médica. ¿Sí? Vamos a ver aquí lo importante que es, por ejemplo, el lenguaje no verbal. De repente usted está notando y escucha que el paciente pierde peso, que el paciente está con el corazón más acelerado, que ocasionalmente tiene dificultad para respirar, que tiene anosmia, que tiene ageusia. Y usted va con su lenguaje no verbal diciendo, chuta, parece cáncer esto, uy, parece COVID. Y el paciente se queda súper inquieto. Entonces hay que estar súper pilas en relación, insisto, a cada uno de estos componentes. Primer componente. Entonces, la primero hablamos acerca del modelo, es la entrada y la orientación que vamos a dar a todo paciente que vamos a realizar una historia clínica. Entonces, aquí entra algo súper importante que es la empatía. Cómo usted se comporta con el paciente, incluso cuando usted está primer semestre, segundo semestre, que no debería estar todavía en contacto con el paciente, pero, ok, digamos que desde cuarto semestre, donde ya tiene al menos un tipo de idea de lo que es la anatomía, la fisiología, el qué preguntar y cómo preguntar. Y entonces tenemos que tener no solamente la idea de voy a ir a hacer una encuesta para que me dé todos los datos y al final esto me va a ayudar a sacar un diagnóstico. Estamos tratando con personas. Por último, las personas podrían llenar la encuesta y ya, pero siempre la consulta médica va más allá. Y el hecho de tener empatía con el paciente va a ayudar, por un lado, a mejorar la adherencia terapéutica. Eso quiere decir que el paciente va a tener la suficiente confianza con usted como para poderle contar toda la información que usted le pide y también va a poder tener la suficiente confianza para poder seguir la terapéutica o hacerse los exámenes que necesita según usted le recomienda. Entonces, algo interesante también es que toda esta cuestión tiene su técnica. No es que si nosotros somos buenas gentes, el paciente ya hace todo lo que le decimos, sino que así como la forma de tomar los datos y hacer el registro tiene su técnica, su lógica, su secuencia, también la relación médico-paciente tiene su técnica. Entonces, más allá de la empatía que podamos tener con el paciente y estar como en los pies del otro, etcétera, etcétera, es también saber qué hacer. Y para eso les voy a compartir más adelante, porque vamos a regresar a esto, como una lista de chequeo para que usted vea qué tipo de pasos se deben tomar al inicio de la consulta, ¿ya? Algo importante es que toda historia clínica debe centrarse en el paciente y orientarse por el motivo de consulta. Esta va a ser nuestra máxima, ¿ya? En adelante. Toda historia clínica debe centrarse en el paciente y orientarse por el motivo de consulta. Esto me va a ayudar, por un lado, a decir, ok, digamos, es un paciente que viene por consulta externa y viene con dolor torácico. Si yo me centro en el paciente, entonces yo digo, ok, cuénteme, ¿qué le trae por aquí hoy? Y el paciente dice, siento que me voy a morir porque me duele mucho el pecho y no puedo respirar. Entonces yo no me puedo quedar en, bueno, le voy a tomar unos datos, verá, cuénteme, ¿dónde vive? Y esas cosas. Porque ya cuando me centro en el motivo de consulta y el paciente, digo, esto puede ser una emergencia. Entonces, tal vez no me quedo solo con el paciente, sino que solicito ayuda inmediata porque ese paciente puede estarse infartando. ¿Se entiende? Ya. Entonces, vamos a regresar a esto, pero quiero darlos todo la amplitud del modelo de consulta y luego regresamos a los formularios. En la anamnesis les voy a dar estrategias de estudio y algunas recomendaciones, ¿ya? La primera estrategia en la anamnesis, que es como la primera parte, la subjetiva, donde yo tomo los datos del paciente, es importante que usted sepa que son muchísimos datos, ¿ya? Contamos y en la lista de chequeo hay por lo menos 48 ítems. Y eso es algo que
Por un lado, no podemos aprendernos como simplemente de memoria y en una hoja en blanco. Entonces, necesito hacer un mapa conceptual de tal manera que yo sepa secuencialmente qué preguntar, y algo importantísimo también es cómo preguntar. Por eso también me sirven otra estrategia de estudio, que son las listas de chequeo. Entonces, usted en su lista de chequeo, al principio, al menos cuando recién se está relacionando con la historia clínica, ayuda un montón que usted incluya qué debo preguntar y cómo debo preguntar. Importantísimo también que usted tenga un formato. Les cuento que el formato de la historia clínica, yo sé que esto está siendo grabado y ojalá me escuche el señor ministro de Salud, que antes fue mi decano. Hay que modificar varias cosas, porque el formato no es muy amigable con el hecho de tener como una secuencia de la historia, que es lo que todos los semiólogos en el mundo solicitan. Pero en todo caso tenemos un formato. También entre las recomendaciones en general es tener orden en la historia clínica, secuencia y sobre todo pertinencia de los datos. Porque ustedes van a ver, son muchísimos datos, pero yo necesito saber qué dato es pertinente preguntar. Incluso si es que por ahí el paciente me dice, no, doctora, no fumo. Yo necesito preguntar, porque el hecho de que ya saber que el paciente no fuma es algo pertinente para saber que ya tiene menos un factor de riesgo. Y hay situaciones como preguntar, ¿tiene alergias? Y esto, aunque el paciente dice, no, nunca he tenido ninguna alergia, también es pertinente, porque incluso si, dos cosas. Primero, yo tengo que poner en mi historia clínica alergias, el paciente refiere ninguna, o más bien no refiere. O sea, no, yo pregunté alergias y el paciente me dijo que no tenía, o ninguna. ¿Por qué? Porque verán, las alergias que se pueden presentar, las más graves como el shock anafiláctico, por ejemplo, no es que el paciente sabía que tenía alergia a la penicilina. Fue la primera vez que le pusieron penicilina y de repente el paciente comenzó a tener disnea, se tapó completamente las vías respiratorias por el edema que produce el shock anafiláctico, y como ustedes no tenían adrenalina, si estaban en el consultorio, el paciente se murió. Es algo súper grave, ¿se entiende? Luego, cuando vayan los médicos legistas, van a decir, se murió en su consultorio. ¿Qué pasó? Es que ha tenido alergia a la penicilina. Y usted le preguntó si tenía alergias. Permítame ver la historia clínica. Y en la historia clínica ustedes pusieron, el paciente no sabía que tenía alergias, ninguna. Ok, usted no sabía, el paciente falleció y ya no hubo nada que hacer, por último. Pero si usted no preguntó alergias, los médicos legistas asumen que usted cometió una negligencia, porque posiblemente el paciente sí sabía que tenía alergia a la penicilina y usted le puso. ¿Se entiende? Entonces, esta información es súper pertinente. ¿Ok? En el examen físico, estrategias de estudio, listas de chequeo, les voy a mostrar algunas, ¿ya? También es súper importante que vayamos adecuando las herramientas al observador. En el examen físico, en general, ustedes van a aprender, por lo menos por cada una de las regiones. Por ejemplo, en ojo tenemos 10 procedimientos, 10 solamente en ojo. Entonces, es súper importante que usted sepa justamente analizar la pertinencia de ese examen. Porque si el paciente viene por dolor de garganta, aunque estemos haciendo un examen general, yo no necesito utilizar los 10 procedimientos de ojo si el paciente no tiene algún problema. Entonces, es importante analizar la pertinencia también y considerar también las habilidades en la práctica, porque yo necesito hacer el procedimiento varias veces. Entonces, otra recomendación, y les puse ahí en circulito, es, primero usted lea, porque si usted no tiene aprendizaje teórico, no se meta a hacer lo que no sabe. Mis estudiantes de semiología saben que cuando entran al trabajo práctico, nosotros trabajamos en hospital de simulación y con algunos equipos híbridos, ¿no? En donde practican varias veces en estos equipos. Pero si ellos no saben la teoría, no pueden hacer la práctica. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Y cómo hago? ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? No, primero lea. Después de que aprende bien, entonces vea a otra persona hacerlo. Y usted dice, claro, esto decía. Por último dice, ¿sabe qué? Yo leí
que en el examen de otoscopía era importante pedirle al paciente que gire la cabeza hacia el hombro y que yo ponga el otoscopio hacia adelante y hacia abajo. Y lo que estoy viendo es que usted le pone recto. Está bien así hacerlo. Y entonces la gente es como, uy, esta persona sabe la teoría. Claro, mira, no, sí hay que hacer así, así, así. Y luego hago. Y después que hago, enseño. Esto es algo súper lindo porque en estas habilidades del examen físico, cuando usted ya aprende a hacer, cuando usted mismo con su compañero al lado dice, mira, eso le llamamos evaluación entre pares. Entonces es algo lindo de estar en las clases presenciales en relación ahora que estamos todavía haciéndolo como de manera virtual, lo apreciamos más. Que alguien pueda decirte, ¿sabes qué? Según lo que yo leí y lo que yo estaba haciendo, me parece que puedes mejorar en que al paciente que le estás haciendo la otoscopía debes sostener su cabeza también, porque si no el paciente se te va hacia atrás o el paciente se te mueve y se te puedes perforar el tímpano. Entonces, cuando usted sabe la técnica, ve a otro hacer la técnica, la hace y luego enseña, usted ya sabe luego o tiene la habilidad en la práctica del examen físico, de cualquiera que usted realice, ¿ya? Entonces, para poder usted tener el aprendizaje teórico, la estrategia de estudio que le recomiendo es que haga su lista de chequeo. Las listas de chequeo son como una receta de cocina, donde usted pone punto por punto qué es lo que debe hacer y de esa manera estudia y de esa manera también incluso puede tener como junto a usted, cuando usted vea a otro hacer, decir, ah, mire, hizo todo lo que tenía yo en mi lista, está bien hecho. Ahora yo voy a hacer y tengo mi guía, ¿ya? Es importante, como les decía, tener las herramientas adecuadas para el observador. Entonces, si nosotros vamos a ser médicos, Dios quiera, entonces necesitamos tener nuestras herramientas. Entonces, es hora y yo entiendo que esto es caro porque las herramientas diagnósticas son caras, compañeros, pero es algo que tenemos que tener desde ya. Incluso si ustedes están en noveno semestre, que sé que son menos, pero ya deben tener sus herramientas diagnósticas. Por un lado, porque ayuda para que uno vaya haciendo más veces, ¿no es cierto? Practicando, practicando, practicando. Y por otro lado, es que hay algunas herramientas, como por ejemplo el oftalmoscopio, que uno tiene que ubicar adecuadamente las dioptrías. O sea, a través de este equipo, usted ve el ojo de la otra persona, pero el equipo es tan específico que necesita usted, o sea, acomodarse a su enfoque. Si usted tiene miopía, tiene que ir adaptando las dioptrías a su ojo para poder ver bien, porque no va a poder hacer este examen con lentes. ¿Se entiende? Incluso el estetoscopio. Entonces, hay estetoscopios, ¿no es cierto?, que se vuelven como parte de un brazo más. ¿Por qué? Porque usted sabe, ¿no es cierto?, cómo puede escuchar con el estetoscopio, con la membrana, con la campana, y es un equipo personal, ¿de acuerdo? En el centro de simulación nosotros prestamos los otoscopios, pero no es lo más óptimo. Lo mejor es que usted pueda tener su propio estetoscopio y con ese pueda trabajar. Y también aquí, y les voy a pasar a los organizadores también toda esta presentación, les voy poniendo varios links para que ustedes puedan ver videos hay en A Millar y Surgir, ¿ya? De cómo hacer procedimientos. Y son videos preciosos, ya les voy a mostrar más adelante algunos, para que ustedes vean que esto de, ok, voy a leer, ajá, ahora que no puedo estar en el centro de simulación, algunos todavía no pueden entrar ni a los hospitales, pero si yo ya sé la teoría y puedo ver a través de los videos cómo también se realiza, entonces voy a estar más que listo en hacer. Entonces, cuando ya esté en lo presencial, cuando ya me toque hacer la práctica, inmediatamente yo voy a saltar y le voy a decir, yo, doctor, permítame, por favor, hacer la otoscopía. Permítame, por favor, yo aprendí a hacer el Papa Nicolau. Entonces, puedo hacerlo, le voy a contar al doctor cómo se hace, le voy a indicar que yo vi, que por favor me vigile mientras yo lo hago por si necesito algo más, que siempre lo vamos a necesitar, y luego ya lo voy a poder hacer. Entonces, en el examen físico, esta recomendación espero la puedan tomar para cualquier área de estudio. El plan terapéutico y el cierre. Entonces, aquí es algo súper importante que yo sepa que
todos lo que yo estoy haciendo en la anamnesis y en el examen físico me va a llevar a tomar decisiones. Y estas decisiones tienen que ser siempre basadas en evidencia. Entonces, para eso yo necesito ya tener un análisis diagnóstico en el plan terapéutico y cierre estoy hablando, verán. Entonces, este plan tiene que tener justamente un análisis. Pensar siempre en enfermedades urgentes, graves y tratables antes de decir al paciente, no, ha de ser gripe nomás. Y de repente, sí, fue COVID. O no se preocupe, este dolor de abdomen debe ser una gastroenteritis y total ha sido una apendicitis o una torsión testicular o una torsión ovárica. Y ni siquiera pensé en eso, o un embarazo ectópico, ¿se entiende? Entonces es súper importante considerar siempre lo urgente grave, yo descarto y entonces me puedo dedicar a buscar las enfermedades prevalentes, que aquí les he puesto también incluso endémicas y ahora pandémicas. Entonces, el hecho que un paciente vaya con dolor de garganta ahora, lo primero que yo debo ir pensando es, debo descartar COVID. ¿De acuerdo? No puedo decir, no, ha de ser una faringitis viral, no más. Viral por COVID, chuta. Pero tampoco quedarme solamente con COVID. Necesito pensar, ¿será un absceso periamigdalino? ¿Será que ese dolor de garganta es un cáncer de laringio? Etcétera, ¿ya? Las recomendaciones, entonces, ya cuando estamos hablando del cierre, es súper importante para todos que consideremos la negociación. Entonces, cuando hablamos de relación médico-paciente al inicio, decimos que todo esto es de manera transversal, pero cuando hablamos del examen, de la relación médico-paciente al principio, es que estamos tratando de alejarnos de un sistema paternalista. En el sistema paternalista, los médicos imponíamos y decíamos, a ver, no solamente el hecho de abra la boca, cierra la boca, póngase la bata, sino también tome la medicación y hágase el examen. Realmente lo que tratamos de hacer con la relación médico-paciente es un espacio de negociación, nunca de imposición. Incluso, les digo, hay médicos que detectando pacientes con diabetes le dice, claro, como está gorda, como está comiendo, por eso está así, pues. Y pacientes que se desmotivan tanto que dicen, claro, o sea, me voy a morir porque estoy gorda. Me voy y ustedes así de golosa y entonces después va a venir ciega. Y claro, después ya va a venir amputada la pierna. Eso quiere morirse. Y no es la forma, ¿se entiende? Causando el pánico y el terror. Y ustedes lamentablemente hasta ahora van a escuchar este tipo de cosas en los consultorios. Y no está bien. Entonces, debe haber negociación, nunca imposición. Y recuerden, dentro del juramento hipocrático que ya mismo van a tener, a jurar, es primero no hacer daño. Entonces, en el cierre, si no está seguro o segura del diagnóstico o del mandar exámenes, pida ayuda y dígale al paciente, ok, le voy a comunicar a su médico tratante, porque para bien o para mal, la medicina es súper jerárquica, ¿no? Entonces decimos, claro, yo soy el estudiante de tercer semestre versus el de quinto semestre versus ahora estoy en el noveno semestre, luego ya soy el externo, luego soy el interno, luego soy R1, luego R2, luego R3, luego tratante, luego ya, siempre vivimos en jerarquía. Y eso puede ser como, claro, yo soy la última rueda del coche, a mí me mandan a sacar las muestras, etcétera. Pero también hay cobertura, insisto. Entonces, si yo por último no tengo idea que tiene este paciente, doctor, ayúdeme, no tengo idea, es una lesión dérmica que no he visto en mi vida. Ojalá no sea contagiosa o qué sé yo. Entonces, pida ayuda y dígale al paciente con toda la tranquilidad del caso, respirando, diciendo que soy estudiante de medicina de quinto semestre, de sexto semestre, de octavo semestre, hice su historia clínica y voy a solicitar al médico tratante que le indique qué podemos hacer. Si el paciente le insiste, no, pero doctor, dígame es grave, pero doctor, dígame es curable, doctor, dígame es contagioso. Ok, si no tiene usted la más remota idea, diga, necesito hablar con su médico tratante, ¿ya? Porque si no, o sea, es bastante triste, pero les cuento que pasa que de repente yo como tratante solicito que alguien haga una historia clínica, generalmente un estudiante, un interno, y de repente el paciente viene como, doctor, o sea que puedo tener cáncer. Y yo sí, ¿cáncer por qué? Ajá, y me dijeron que me van a hacer una tomografía. ¿Tomografía por qué? ¿Se entiende? Entonces crean falsas expectativas en los pacientes y eso puede causar más bien daño. También es súper importante analizar si se requieren pruebas diagnósticas o no en el cierre. ¿Por qué? Porque, insisto,
lamentablemente estamos en un sistema, por un lado, en el que queremos como hacer, somos mejores médicos mientras más exámenes diagnósticos solicitamos y mientras más fármacos mandamos. Y eso es un mito, completamente. ¿Ya? No es que usted va tampoco a tener todo en la historia clínica, posiblemente necesite hacer exámenes diagnósticos, pero tenemos que siempre basar nuestro pensar en diagnósticos, incluso en terapéutica, de acuerdo a la eficacia, seguridad, conveniencia y costo de lo que vayamos a pedir. Entonces, por ahí he visto estudiantes que dicen, bueno, tiene dolor de cabeza, el paciente por último viene con miedo de tener cáncer, ¿ya? Algún cáncer, algún tumor cerebral, doctor, no sé qué. Y de repente uno dice, sí, pero esta cefalea parece más migraña, pero sí, ajá, sí le vamos a hacer la tomografía por si acaso. El por si acaso es otra mala palabra, ¿ya? Nada, yo necesito estar realmente segura de que ese paciente posiblemente pueda tener un accidente cerebrovascular, una hemorragia subaranoidea, meningitis y tal. En la misma historia clínica ya tengo pautas para luego pedir un examen diagnóstico que puede ser incluso una punción lumbar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tan seguro eso es versus qué tan eficaz es incluso el costo? ¿Ya? No solamente porque le resultemos barato al paciente, sino por saber, capaz, y si hago una buena historia clínica, tengo más información de lo que me puede dar una tomografía, ¿ya? Y como les decía, basado en evidencia, porque puedo decir, por si acaso, como el paciente, hay pacientes muy insistentes en los exámenes, les cuento, y por si acaso hagámosle, sí, si quiere examen de sangre, ya, hagámosle de orina también. Y entonces es súper fuerte esta situación del cierre. Y recordar también que es súper importante en el cierre regresar a preguntar, ¿qué le preocupaba al paciente al inicio? ¿De acuerdo? ¿Qué ideas tenía desde un inicio de que podía tener? ¿Qué expectativas tenía? Porque el cierre termina con las preocupaciones, ideas y expectativas del paciente. ¿Ya? Ok, vamos ahora a regresar para luego hacer ejemplos. Entonces, verá. Con respecto a la relación médico-paciente, les decía que hay una técnica. Entonces, les voy a mostrar, aquí. Les voy a mostrar aquí algunos insumos interesantes que quiero que ustedes conozcan. Esta es una lista de chequeo en la comunicación en la relación médico-paciente, ¿ya? Entonces, les decía que hay una técnica que incluso nosotros como docentes de semiología y tal, le pedimos al paciente antes, le pedimos al estudiante que haga antes de entrar a verse con el paciente. Entonces, para yo acordarme, necesito saber, por ejemplo, que necesito tocar la puerta antes de ingresar, si es que estoy afuera y el paciente esté adentro. Si el paciente está afuera y yo estoy adentro, entonces yo debo salir a llamar a mi paciente. Y desde ahí ya empieza la relación médico-paciente. Parecería medio exagerado, pero es súper importante este tipo de detalles que indiquen al paciente que estoy a su servicio. Y aunque nos cueste, uno dice, ¿cómo que el servicio? Sí, escogieron la carrera que es un servicio. Es una prestación de salud. La prestación es un servicio. Y entonces necesitamos justamente mostrar eso desde el inicio. Lo siguiente es tener toda la cuestión de bioseguridad. Obviamente ahora está totalmente potenciada. Antes hablábamos solo de los 5 momentos de lavado de manos dentro de la consulta médica, pero ahora, por supuesto, si es un paciente sintomático respiratorio, tendremos que tener las medidas de ponernos mascarilla, de utilizar la pantalla, ¿no es cierto?, para protegernos incluso los ojos, el no tocarnos la cara. Depende si hay secreciones, usar guantes. Eso debería estar como en un inicio para nosotros considerar. Algo que pongo aquí, que hemos incluido no solamente yo, sino hay libros en relación médico-paciente y además es un derecho del paciente que conozca quién le está atendiendo, con el nombre, con el rol y con la función. Hay mucha gente que se olvida de decir, buenas, soy estudiante de medicina y voy a tomar su historia clínica. Entonces, cuando ya le digo al paciente mi función, el paciente sabe que yo voy a tomar datos. Pero si de repente no le digo y digo algo como, buenas, soy la médico que le va a ayudar. Entonces, primero, ¿es usted médico o es estudiante?
porque eso va a justamente al paciente ponerle en onda, en a ver, ¿quién mismo me está atendiendo? Tengo el derecho a saber quién me está atendiendo. Y lo siguiente, ¿me va a ayudar? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Me va a pasar agüita? ¿Me va a tomar los datos? ¿Me va a hacer el diagnóstico? ¿Me va a hacer el procedimiento? ¿Qué va a hacer? Y esto es algo súper importante, que ahorita que la mayoría, y si no todos mismos, son estudiantes, les va a salvar de un montón de cosas, ¿ya? Ustedes además deberían tener el nombre en el mandil, además de la función que pocas veces se ponen como estudiante, pero ponen la institución a la que se encuentran, ¿no? De la UDLA, de la Central, de la Católica, etcétera. Entonces, ya el paciente va a tener como que saber a qué atenerse, porque lo triste a veces es que el paciente, por último, les dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que me atienda un estudiante. ¿Qué hacemos en ese caso? Y uno dice, chuta, ¿y ahora? ¿No? O sea, te toca. Y no es así, porque el paciente tiene derecho incluso a elegir quién le atiende y quién no. Es algo tan fuerte y les digo porque me ha pasado que alguien diga, no, yo prefiero un doctor hombre y no una doctora mujer. Y uno así, ugh. Pero es la decisión del paciente y es su derecho. Y la institución me permite de alguna manera decir, por favor, asígnele al paciente con otra persona, quiere que le atienda un hombre. ¿Ya? Y obviamente puede pasar lo mismo en relación a no quiere que le atienda un estudiante. Podría yo salir y decirle, mire, estoy con 20 pacientes y el doctor me va a ayudar a tomar la historia clínica solamente. Luego yo le voy a atender. Ah, ya. Y esto pasa cuando no hablan de la función. Si usted dice, le voy a tomar los datos, la gente se queda como, ah, bueno, los datos, sí, claro. Porque lo siguiente también, además, es pedir al paciente, preguntarle si está bien que yo mismo le atienda, ¿ya? Luego, algo importante también en la relación médico-paciente es preguntar el motivo de consulta desde el inicio, ¿ya? Si yo al inicio comienzo a tomar nota, me pierdo el minuto de oro de la consulta, ¿ya? Si yo de una vez digo, a ver, buenas, soy la estudiante que viene a hacer sus datos. A ver, dígame, ¿cómo se llama? Entonces, claro, es una encuestadora básicamente. Pero si yo le pregunto, cuénteme, ¿por qué vino? ¿Qué usted necesita? ¿Cuál es el motivo por el que vino hoy? Ah, vengo porque tengo dolor de cabeza. Ok. Hay una estrategia técnica súper importante para que el paciente me pueda contar un poco más y yo todavía no tomo nota, ¿de acuerdo? En donde le pregunto al paciente, ¿y qué le preocupa de este dolor de cabeza? Estoy conversando con él. Me preocupa que este dolor de cabeza sea un tumor. Ah, ya. ¿Y tiene una idea de por qué pasó este dolor de cabeza? Y la gente tiene cosas impresionantes que contarnos que nos van a ayudar luego a centrarnos muchísimo en las preguntas y ver que todas van a tener un sentido diferente. Entonces, por ahí, si alguien les dice, ¿tiene alguna idea de lo que pasó? Bueno, ¿por qué le preocupa el dolor de cabeza? Decíamos. Y puede ser como, sí, me preocupa el dolor de cabeza porque mi tío tenía dolores de cabeza igual y luego tuvo un accidente cerebrovascular y se quedó inválido, paralizado el cuerpo del lado derecho. Y entonces eso me llama a mí un montón las alertas y decir, ok, tengo que preguntar factores de riesgo, tengo que descartar en esta persona accidente cerebrovascular porque ya tiene un antecedente de un familiar, ¿no es cierto? Esto de la idea de lo que pasó también es como, ¿cuál cree usted que sea la causa? ¿Por qué cree que tiene ese dolor? Y de repente también van a tener un montón de datos interesantes. Por ejemplo, me duele, no, vamos con otro motivo de consulta. Me duele el oído, creo, porque estoy nadando bastante y parece que se me ha entrado bastante agua al oído. ¿Cree que tenga algo que ver? Y uno dice, sí, ajá, ¿ya? O será que estuve peleando por último y me golpearon en el oído y desde ahí empecé a escuchar como unos pitidos y medio me quedé sordo de ese oído y por eso vengo ahora con dolor de oído. ¿Será que tiene algo que ver? Sí, ¿se entiende? Y ya me da datos, todavía no estoy anotando nada, solo estoy escuchando. ¿Qué expectativas tiene usted acerca de esta consulta? Mucha gente tiene un poco de preocupación de hacer esta pregunta. Y es como, claro, que me cure, pues, doctor. Pero algunas personas te salen con la expectativa de quiero que me dé un certificado porque no pude ir a trabajar hoy. O quiero que me dé un certificado porque básicamente no pude dar el examen.
Y ya también nos alerta un poco, ¿no? O la expectativa de que me diga si es que realmente voy a poder o no ser piloto. O la expectativa de, ¿será que voy a tener un infarto más adelante? Porque como me han dicho que estoy fumando mucho y ya me comenzó a doler el pecho. Entonces hay un montón de cosas. Entonces, importante, mientras hacemos esto, esto tiene un nombre, se llama PIE, preocupaciones, ideas y expectativas. Hay también el IPS, que es otra mnemotecnia. Mire que utilizamos muchas mnemotecnias en semiología porque justamente es demasiada información. Entonces, si usted no utiliza mnemotecnias, se van datos. Por eso vamos a ver el IPS, el PIE, el Alicia, etcétera, ¿ya? Otra forma es preguntar el IPIS, que es justamente preguntar ideas, y IP, preocupaciones e expectativas, pero aquí le ha añadido también el impacto que ha tenido la enfermedad en su vida y los sentimientos que le generan, ¿ya? Entonces también se puede utilizar esto, es un poquito más largo. Entonces, por un lado, personalmente a mí me gusta más el pie, son preguntas súper concretas y me dan los resultados que, más bien las respuestas que necesito saber. Pero si usted ve que es una persona que sí, chuta, necesito saber qué tipo de sentimientos acarrea el hecho de que ahora tiene dolor ocular y eso puede ser un glaucoma, etcétera. Bueno, por favor, no se olviden de ir haciendo las preguntas y las personas que son moderadores me van ayudando con canalizando las preguntas que se vayan dando, Sí, ¿ya? Doc, tenemos justamente ahorita unas preguntas, entonces Ujú. procedo a realizarlas, ¿sí? Claro. Bueno, nos preguntan primero, ¿cómo lograr que el paciente sea lo más honesto posible? Ay, qué buena pregunta. Me encanta. Bueno, primero, no sigan el consejo del doctor House. No podemos decir los pacientes siempre mienten. No es así. Porque claro, ¿quién está más alerta de su situación que el paciente? Una de las estrategias es indicarle al paciente que la información que da es confidencial. Eso ayuda un montón, no tienen idea cuánto, principalmente con pacientes adolescentes. Y obviamente que eso sea real, ¿no? No es que si yo le cuento que es confidencial, pero de repente luego ya le conté al papá lo que me dijo el adolescente de que empezó relaciones sexuales y no utiliza preservativo. No, si yo digo que es confidencial, es confidencial. Entonces, es algo que yo debo ir verbalizando con el paciente. Otra cosa también dentro de la honestidad es insistir en que lo que decíamos acá, escuchar, esto se llama escucha activa por un lado, y la otra es pedir permiso para tomar nota. Entonces, el paciente con esto no como que se apersona del hecho de es una persona que es súper profesional, va a escribir lo que le digo y me está diciendo que es confidencial. Creo que eso básicamente. ¿Algo más? Sí, tenemos otra pregunta que nos dice, ¿en qué caso se usa este documento como respaldo legal? En todos los casos. Todos absolutamente. Por un lado, decimos ya, la situación más extrema sería que un paciente falleció dentro del hospital y hacen todo un análisis legal desde que entró a la emergencia hasta que estuvo en el hospital y falleció ahí. Recogen toda la historia clínica y revisan todo. ¿Quién le hizo la primera historia clínica en el examen en la emergencia? Luego, ¿quién le hizo en la hospitalización? Por eso, si ustedes no deberían tachar las historias clínicas, no deberían, les voy a poner aquí una información que es súper interesante que ya les compartí también a los organizadores, ¿no? Por ejemplo, escribir cosas falsas, escribir quejas respecto a otros colegas o preocupaciones laborales que no deberían incluirse en la historia clínica. Son algunas cosas súper interesantes que nosotros deberíamos considerar, no anotar en la historia clínica, como dice aquí, y considerar que todo lo que escribimos es legal, todo. Les digo, lo más trágico que sea un problema legal y que revisen todo. Lo otro y que es mucho más frecuente es que se hacen auditorías médicas. Y eso en todos los hospitales hacen auditorías médicas. La auditoría, sin ser un procedimiento legal, es una forma de análisis de calidad de la atención, así se llama.
Entonces, ¿cómo sé que un hospital es un hospital de altos estándares? No sé si los que están haciendo rotaciones hospitalarias han escuchado de la certificación canadiense y así. Entonces, para que un hospital tenga una certificación de calidad, hacen auditorías regularmente de las historias clínicas. Y entonces, si de repente ven una historia clínica que no está completa, que no tiene nombre, que no tiene fecha, le van bajando puntos. Y entonces ya no puede mantener los estándares. Entonces el hospital hace su autorregulación y va descubriendo las personas que no están registrando adecuadamente la historia clínica y les llama. Recuerden que cuando ustedes ya trabajan en una institución, no solamente pública, también privada, les califican su atención. No, también los pacientes, pero también la gente por la que están trabajando. Entonces le dicen, mire, su calidad de registro no es buena. Primero te capacitan y si no entendiste, te botan, literalmente. Entonces, sí es una forma de registrar la calidad del trabajo. ¿Algo más? Sí, Doc. Nos preguntan cómo se podría hacer o cómo sería nuestro desenvolvimiento ante los pacientes que mienten en datos mientras se realiza la historia clínica y luego a uno como estudiante le echan la culpa. Entonces, siempre ustedes deben anotar lo que el paciente dice. Incluso cuando ustedes van a anotar la enfermedad actual, directamente les voy a mostrar una historia clínica por si no tenemos luego tiempo. ¿Ya? Este es el esquema de la 003. En la enfermedad actual, que siempre tiene que ir en forma de redacción, siempre, 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 usted debe empezar con esto. Paciente refiere. ¿Ya? Entonces, cuando usted pone paciente refiere, le está dando toda la atención a que el paciente le dijo eso. Entonces, los datos son, incluso al final, usted tiene que poner a qué hora y en qué fecha le dijo eso. ¿Ya? Aquí con su nombre, aquí le borra el nombre, el código del médico y la firma, porque es un documento legal. Pero ante todo, como ustedes saben, la anamnesis es subjetiva. Entonces, el paciente refiere es el paciente refiere. Y les digo, he tenido pacientes que vienen después de accidentes de tránsito, que me cuentan, sí, lo que pasa es que me chocaron y no sé qué. Y yo luego veo y digo, pero este choque, por ahí salió algo como que, o sea, generalmente pasa cuando el paciente es el que generó el choque. Entonces los datos no te coinciden, ¿se entiende? Pero yo insisto ahí con el paciente refiere y el paciente indica, incluso aunque es súper triste, los pacientes que vienen, por ejemplo, con violencia doméstica, se insiste un montón en que usted ponga, el paciente refiere que presumiblemente fue agredido, golpeada, qué sé yo, torturada, todo lo que el paciente te dijo. Si al final, que no suele ser, no suele pasar, pero fue falso, y ya registraste esto, no es que te van a echar la culpa, porque simplemente fue lo que el paciente te dijo. ¿Se entiende? Entonces no es que vas a ir a la cárcel o algo porque el paciente mintió en algo tan delicado, pero el hecho es que es lo que te dijo. Y tu palabra en relación a que firmas y todo es verdad. O sea, se asume como verdad. Bueno, ¿algo más? Sí, Doc, una última pregunta que tenemos para este momento es, ¿cómo podemos hacer cuando el paciente no quiere adherirse al tratamiento? En este caso, ¿sería posible agregar ciertas complicaciones para lograr que el paciente recapacite sobre el tratamiento? Sí, es con respecto a lo que les decía del plan terapéutico, ¿verdad? Verán, lo más sabio dentro de esto ahorita es hacer negociación, no imposición. Entonces, sí, algo que se puede ir anotando en la historia clínica, y, o sea, primero buscando estrategias para ver que realmente el paciente se adhiera bien al medicamento. Porque uno dice, ay, es que este paciente es tan necio, no quiere seguir la medicación. De repente indagamos un poco más y es un paciente, y les digo porque alguna vez pasó, es un paciente que no veía bien, tenía ya un grado de ceguera por su diabetes. Vivía solo, viudo, vivía solo, casi no, los hijos no le visitaban. Y de repente pedimos solamente que traiga la medicación. Y cuando él traía la medicación, veíamos que estaba tomando 2 veces una tableta y la que le tocaba tomar no tomaba.
Es algo súper grave. Y entonces dijimos, no, a este paciente primero hay que hacerle visitas domiciliarias porque vive solo. Segundo, vamos a darle un pastillero. Y entonces le vamos a pedir que coja las pastillitas del cada día que le corresponda para poder, o sea, y para que no esté adivinando ahí qué tipo de pastilla es. Entonces hay que ir como un poquito, bueno, no, bastante más allá cuando un paciente no tiene adherencia al tratamiento. No es solamente porque es necio y es una persona, mala persona, sino porque puede tener circunstancias tan fuertes como la que les cuento y somos nosotros los llamados a buscar estrategias que ayuden a la adherencia terapéutica. ¿Algo más? Por el momento no, Doc. Podemos continuar. Muchas gracias. Sí. Bueno, les decía que para todo lo que sería relación médico-paciente tenemos estas técnicas. Otra cosa interesante para pasar a anamnesis, les decía, hay mapas conceptuales y también podemos utilizar listas de chequeo. Entonces, les he traído aquí una lista de chequeo que también les voy a pasar a los organizadores, que les decía es como hacer un tipo de receta, ¿ya? Entonces, pregunta datos de filiación, pregunta motivos de consulta, lo escribe con palabras del paciente, registra alergias, inmunizaciones, porque, perdón, en anamnesis, vean ustedes cuántos datos son. Son muchísimos. Entonces nos podemos olvidar. Solo antecedentes está aquí, por ejemplo. Nos podemos olvidar. Entonces, estrategia de estudio, haga una lista de chequeo con todo. La otra estrategia que les proponía es hacer, vemos si puedo hacer aquí, hacer un mapa mental. Vemos si es que puedo entrar aquí. Ya. Vemos si puedo ver aquí mi mapa conceptual. Creo que no puedo ver mi mapa conceptual, lo siento. Ya. Les puse aquí para los que puedan ver por Teams y es justamente este mapa, ¿ya? En donde ustedes pueden hacer, aquí estoy utilizando este Meister, no sé si se pronuncia así, en donde me ayuda a saber qué nomás debo preguntar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, vemos si puedo hacer como un tipo de presentación y no me complica tanto. Entonces, puedo ver qué componentes tiene la anamnesis, ¿ya? ¿Qué pregunto primero? Datos de filiación. ¿Qué pregunto en datos de filiación? ¿Ya? La ocupación, la religión, el grupo sanguíneo, la lateralidad. Esto, por supuesto, en una historia clínica completa es súper importante. En historias clínicas, en los antecedentes personales, saber si puedo hacer preguntas de antecedentes patológicos clínicos, ¿no? Como diabetes, presión alta, cáncer, asma, epilepsia o enfermedades, hospitalizaciones quirúrgicas. ¿Qué cirugías ha tenido? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Qué indicaciones le dieron para este tipo de cirugías o qué intervención se hicieron? ¿Qué secuelas tuvo, además? ¿Ya? ¿Qué tipo de antecedentes ginecobstétricos tiene? Eso no es una enfermedad, no sé por qué eso está ahí. ¿Qué antecedentes ginecobstétrico tuvo? ¿Cuántas gestas? ¿Cuántos partos? ¿Cuántos cesáreas? ¿Fecha de última menstruación? ¿De acuerdo? Igual, los antecedentes no patológicos, las alergias, las vacunas, inmunizaciones, que es importante, ¿no es cierto? Dentro de los no patológicos, aquí están las alergias, vacunas, las pruebas que se hayan realizado, los hábitos, micción, defecación, ¿ya? Entonces, hay un montón de herramientas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden utilizar para poder justamente recordar qué tipo de preguntas hacer. Entonces, esto lo pueden encontrar en cualquier libro de semiología. Algo que quisiera contarles dentro de la anamnesis, que es como diferente e interesante, es cómo preguntar antecedentes patológicos familiares. Y es que tenemos un montón de enfermedades y lo que podemos primero es como centrarnos. Papá, mamá, hermanos, primos, tíos, abuelos han tenido enfermedades como. Y ven aquí esta cantidad de enfermedades que tienen que ver con las enfermedades prevalentes en nuestro país, ¿ya? Que son, por un lado, las primeras causas de mortalidad y por otro, las causas de morbilidad. ¿Por qué la gente se muere en nuestro país? Por enfermedades cardiovasculares, por hipertensión, por ejemplo. ¿Por qué la gente se muere? Por diabetes.
¿Por qué la gente va también a las consultas y puede morirse también por cáncer, por asma, por tuberculosis? No es que se mueren por tuberculosis, pero Ecuador es endémico de tuberculosis. Por eso, todo paciente que tiene tos asintomática por 15 días, ya pensamos en tuberculosis. ¿Se entiende? Aquí deberíamos preguntar, ¿y alguien tuvo COVID? Porque ahora es una enfermedad pandémica. Y es como si mi esposo tuvo COVID y mi abuelita tuvo COVID. ¿Sería que yo tengo COVID ahora que tengo tos? Es como, sí, puede ser que tenga. ¿Se entiende? Ya. Los antecedentes sociales, importante preguntar y considerar, ¿no es cierto?, la situación en relación a las creencias religiosas, la alimentación, el ejercicio. Perdón que pase esto un poquito rápido, pero es algo importante que ustedes vayan teniendo como un esquema, ¿ya? En enfermedad actual es importante volver a hablar acerca de las mnemotecnias que se pueden utilizar en cuanto a la localización, intensidad, el tipo de dolor, la irradiación, la atenuación, los síntomas acompañantes, la evolución. Y si bien Alicia me ayuda a recordar qué significa cada letra y qué preguntar, también necesito incluir en enfermedad actual algo que se llama, aquí hay otra mnemotecnia, que son las 4A y las 3C, para saber qué preguntar en cualquier síntoma, ¿no? Me duele la cabeza, ¿qué le agrava el dolor? ¿Qué le atenúa el dolor? O sea, ¿qué le disminuye el dolor? ¿Qué otros acompañantes tiene el dolor? ¿Qué intensidad tiene el dolor del 1 al 10? ¿Cuál es la calidad del dolor? ¿No? Importante en la cronología, todo esto que está aquí. ¿Hace cuánto tiempo empezó? ¿Cuándo inició? ¿Cómo es? ¿Qué tan periódico es? ¿La frecuencia que ha tenido? ¿Cómo está actualmente? Y la revisión por sistemas, que a muchos se saltan de la revisión de sistemas y es súper importante para ir como de la cabeza a los pies preguntando justamente si ha tenido algún tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, si ha tenido algún problema de que sea como pertinente en relación a, pensamos que es cáncer, ¿será que ha habido pérdida de peso? Pensamos que puede haber fiebre, pensamos que puede tener malestar general, etcétera, ¿ya? Eso como una lista, les insisto, como estrategia de estudio para que ustedes realicen. Obviamente también vamos a tener un formato. Y aquí está el formato de gigante que tenemos aquí, que es el formato 003 que decimos utilizamos para realizar la historia clínica. Entonces, algo que quiero contarles del formato 003 para registrar todos estos datos es que tiene como algunas cosas que no vamos a como coincidir mucho con la mayoría de mapas. Por eso les digo que ojalá se reformule este formulario, valga la redundancia. Por ejemplo, el hecho de que no cuenta con datos de filiación. Esta historia clínica de aquí es una historia clínica de un estudiante que me autorizó poder compartir, en donde tuvimos que añadir datos de filiación, porque si ustedes ven, no hay aquí datos de filiación en esta parte del formulario 003. Usualmente se añaden como en la admisión, pero ahora que queremos aprender a hacer una buena historia clínica, pues tenemos que ir incorporando datos de filiación con todos los datos que son parte de datos de filiación. No nos vamos a detener mucho en eso porque realmente son simplemente recolección de datos, nombres, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento. Algo importante aquí es preguntar contacto de emergencia, por ejemplo, ¿ya? Luego ya viene como primero motivo de consulta y luego los antecedentes. Ustedes ven que aquí en el formulario se presentan números, ¿ya? Y es que de alguna manera lo que se pretende hacer en el formulario es que solamente se ponga como 1 y ya se escriba la respuesta, ¿ya? Alergia 5 no refiere, por ejemplo, ¿ya? Lo triste de aquí es que les da como todas las posibilidades de antecedentes personales, alguna enfermedad traumatológica, alguna enfermedad metabólica, y puede ser que no nomás, y entonces se puede poner como, ok, de 6 a 9, todo lo que ven aquí, no. 10, estaban preguntando una enfermedad metabólica, sí, tiene diabetes y está tratada con metformina. Aquí faltaría, por ejemplo, incluir dosis y incluir hace cuánto tiempo, ¿ya? Aquí 14, ¿tiene una enfermedad quirúrgica? Sí. Debería estar aquí prostatectomía, hace un año. ¿El tratamiento con qué? ¿Qué tipo de secuelas tuvo después? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Aquí, en el caso de que sea mujer, iría la menarquia, la menopausia, etc. Aquí, como es un hombre, pues nunca dejen espacios en blanco en las historias clínicas. Entonces se ponen como líneas, 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 porque en todo caso no aplica. ¿De acuerdo? Porque es hombre. Y así se va desarrollando. Igual aquí, en este formulario, en nuestros formatos que decimos que es el formato de historia clínica, aparecen números. Y, por ejemplo, si yo tengo algún antecedente familiar de alguien que tenga un problema del corazón, pongo 1, padre con infarto agudo de miocardio a los 40 años. ¿Alguna malformación? Sí, el hermano que tiene microtia, que es el oído pequeño. En la enfermedad actual, ustedes ven que hay todo un espacio para redacción. Y si bien todo lo que vimos aquí era como una encuesta, ya enfermedad actual tiene que ser como una redacción. Y entonces, dentro de lo que es el trabajo de la historia clínica, es justamente tener la habilidad de poder redactar lo que el paciente me cuenta. Entonces, yo ya hago Alicia. Pregunto a cuándo apareció, pero nunca puedo poner como A, L, I, no, sino que debo ir redactando. Les decía que siempre empezamos con paciente refiere. Paciente refiere que el motivo de consulta, dolor de oído, ¿ya? Y luego, ¿hace cuánto tiempo? Según la escala, de acuerdo a lo que tengamos en cada una de las mnemotecnias. Algo importante en la enfermedad actual es que aparte del Alicia M o de las 4A y las 3C que tiene que ir en formato de redacción, debo ir incorporando algo que se llama pertinente, negativo incluso, o positivo. O sea, cuando yo llego a preguntar qué le acompaña al dolor de oído, la gente puede decir como, no sé, doctor, creo que fiebre. Ok, fiebre. Pero yo necesito preguntar a propósito algunas cosas, principalmente las que están asociadas a enfermedades tipo urgentes, graves y tratables. Por ejemplo, en dolor de oído, en un paciente que tiene diabetes, yo debería descartar otitis externa necrotizante, que es una enfermedad súper grave que se produce en personas con diabetes y que puede llegar a producir incluso mastoiditis y luego encefalitis y el paciente fallecer. Entonces yo de ley en este paciente con dolor de oído debo preguntar, ¿y ha habido secreción del oído? Que se llama otorrea. Y aunque la gente me diga, no he tenido secreción de oído, doctora, yo necesito incluir aquí ese pertinente. No ha habido secreción. No tiene fiebre ni secreción de los oídos. Aquí mismo está. Y uno diría, pero si no tiene, ¿para qué le anoto? O algo así, medio con la lógica. Y es que le anoto porque es pertinente, porque me ayuda a descartar un problema que es grave. Igual la pérdida de peso. ¿Se entiende? Y no es que debo anotar todos los no tiene, sino los que sean pertinentes de acuerdo al caso. Recuerden, una de las recomendaciones era, toda su historia clínica se va a basar en el motivo de consulta. Toda su historia clínica se va a basar en el paciente y este paciente tiene diabetes. Entonces debo descartar esa enfermedad. ¿Cómo yo sé qué tipo de enfermedad debo descartar? Pues des en cuenta que para hacer un registro de historia clínica, yo no puedo solamente quedarme en qué debe ir en la encuesta. Necesito estudiar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes mejores historias clínicas? Primero, sí, sabiendo cómo redactar, obviamente. Pero segundo, estudiando y con cada nuevo diagnóstico que vayan estudiando, con cada nuevo información que tengan en el transcurso de los semestres, lo que tienen que ir viendo es qué es lo que le puede matar a mi paciente y luego qué es lo más prevalente. Por ejemplo, ahora tenemos como uno de los motivos de consulta clásicos y la gente le aterroriza la tos. El paciente está con tos y es, ¿tienes COVID? ¿Tienes COVID? ¿O será coronavirus? Y claro, para saber si es o no COVID, yo necesito preguntar, por ejemplo, ¿usted trabaja tal vez en un hospital, en una clínica? ¿Ha estado en contacto con personas que tienen COVID? ¿Se entiende? ¿Por qué pregunto eso? Porque estamos en pandemia. Si antes había una persona que tenía tos no productiva o tos seca, como le dicen en la televisión, yo no preguntaba si esta persona
había estado en contacto con personas con COVID. Tal vez preguntaba si estaba en contacto con personas con neumonía o con influenza, pero todo depende mucho también del contexto, ¿se dan cuenta? Para saber qué tipo de preguntas hacer, ¿ya? Ok, y podríamos hablar horas de eso, pero vamos a pasar a revisión actual de sistemas. Y para revisión actual de sistemas decíamos que es importante considerar de la cabeza a los pies todas las posibles patologías. Y en el formato te da esta información. ¿Ya? Como que aquí 1 es órganos de los sentidos, 2, ta. ¿Qué va en revisión actual de sistemas? Va todo lo que no tiene que ver con la enfermedad actual o con el motivo de consulta. Entonces, vengo con dolor de oído. ¿Alguna otra molestia? Sería la pregunta al final. Y aquí dijeron como, sí, estoy orinando mucho en las noches, lo que se llama nicturia. ¿Ya? Y entonces decimos, claro, ¿tiene algo que ver el dolor de oído con que orine mucho de noche? No, no tiene nada que ver, pero es un problema actual que sí le está molestando al paciente, por lo tanto tiene que tener el registro en algún lado y va aquí en revisión actual de sistemas. ¿Ya? Ok, me avisan si hay preguntas, por favor. Luego vamos a pasar a signos vitales. Aquí ustedes ven en el formato, obviamente vamos a las técnicas de cómo tomar los signos vitales, no son como parte de esta charla, pero obviamente tiene que incluirse información súper verídica, que ustedes estén tomando los signos vitales, saber cómo hacerlo es importante. Aquí hay algo que no coincide en ninguno de los adultos y es el tomar el perímetro cefálico. El perímetro cefálico se toma en niños. No se toma en adultos y está en este formato. ¿Se dan cuenta que hay que modificar el formato? Por ejemplo, una información súper importante aquí sería saber el índice de masa corporal. En todo caso está el peso y la talla. Además deberíamos saber el índice de cintura. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo cardiovascular y eso no está aquí. ¿Dónde ponemos? Nos toca poner abajo. ¿Ya? Luego el examen físico que viene en el formato que está aquí viene por números, como ustedes ven aquí. Y cada uno de estos tiene un órgano, ¿no? Y aquí viene siempre esto de con patología y sin patología. Como colocando, como teniendo la oportunidad de decir, ok, aquí no hay patología, y me concentro en donde sí hay patología. Sin embargo, algo que faltó aquí y que siempre ustedes deben incluir en su examen físico es, primero, siempre, incluye examen físico general. Aquí me regreso un ratito a la lista de chequeo que les estaba mostrando acá. Porque en el examen físico yo necesito mantener también mi relación médico-paciente. Entonces, si yo voy a examinar a un paciente, por un lado, el paciente tiene la expectativa de que ya no voy a estar pues frente al paciente, sino que voy a ir a otra parte, que va a ser generalmente la camilla, ¿no es cierto? Y eso que dijeran como, ajá, y es porque básicamente se considera al modelo de consulta como un ritual, ¿ya? No es que soy sectaria, no se preocupen, no les voy a decir que entren a ninguna secta, pero el modelo de consulta es un rito. ¿Por qué es un rito? Porque el paciente asume procesos dentro de este modelo. Primer proceso, entro a un consultorio, me hacen preguntas. Segundo, me llevan a otro espacio y me van a ver mejor, me van a palpar y van a utilizar instrumentos. Entonces, voy a tratar realmente de hacerle pasar al paciente a otro espacio. Y esto, incluso el hecho de que voy a necesitar, por ejemplo, si es un paciente que dice, creo que tengo algo a nivel de las mamas. Me sentí una bolita cuando me hice mi examen. A nivel de las mamas. Me da miedo que sea cáncer y por último mi mamá y mi hermana tuvieron cáncer, entonces me da mucho miedo de tener cáncer. Obviamente yo voy a tener que hacer un examen físico de mamas, ¿de acuerdo? Entonces también el paciente cuando viene con una situación de estas sabe que le van a hacer el examen, si es que dice que tiene una masa en la mama derecha, sabe que va a tener que exponer la mama derecha para que le examine. Y también la mama izquierda para ver si hay otra situación ahí. Y todo esto tiene que ver con el hecho de que el paciente va a estar un poco reacio al principio, principalmente si es un hombre que va a examinar a una mujer. Entonces, es súper importante en el examen físico varias cosas dentro de relación médico-paciente.
Primero, que yo necesito al paciente informarle lo que voy a hacer, porque he sido también paciente y ha sido una tragedia, ya realmente, y no sé si ustedes han sido pacientes también, es una tragedia cuando de repente comienzan a tocarte y no sé qué, y uno es como, ¿qué, por qué, o qué? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, primero le informamos. Vamos a tener que descubrir su tórax, para eso le puedo dar una bata. Necesito ver primero las mamas, necesito palpar. No es necesario utilizar guantes porque no es que vamos a estar en contacto con secreciones. Incluso considerar la comodidad del paciente también en relación a la temperatura corporal, porque si estoy helada y comienzo a tocarle el cuello y todo, es un drama, ¿no es cierto? También, si un hombre le va a ver a una mujer, es súper importante que pida a otra persona que esté dentro de la consulta con usted. Esta persona puede ser un familiar del paciente o puede ser un auxiliar, o los dos, siempre y cuando el paciente esté de acuerdo, ¿ya? Y obviamente diciéndole que es importante por un lado para la seguridad del paciente, para que no haya como malos entendidos, y por otro lado también para su propia seguridad, de que luego el paciente le puede hacer alguna demanda o algo así por alguna cosa que piense está como siendo inapropiada, porque si ustedes ya vieron examen de mamas, es realmente una manipulación que se hace hasta en cuatro tipos de formas de hacerlo y puede resultar invasiva. Entonces, informar al paciente, solicitar que alguien esté ahí, solicitar también a considerar el hecho el confort de la temperatura de los instrumentos, si va a poner el estetoscopio, por ejemplo. Importante también indicarle al paciente la posición que debe tomar durante el examen, ¿no? Estamos ahora tomando el ejemplo del examen de mamas, en donde la paciente primero tiene que estar sentada, poniendo las dos manos atrás de la cabeza, luego incluso tiene que estar como un poco como en movimiento hacia abajo, poniendo la mano detrás de la cabeza y la otra en la cintura y en diferentes posiciones. Entonces, todo eso yo tengo que informar. Luego, tengo que pedir el consentimiento verbal del paciente. ¿Qué es el consentimiento o el asentimiento verbal del paciente? Es simplemente decir, ¿entendió? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? No. Ok, no está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si el paciente dice no estoy de acuerdo? No me enojo. Le voy a decir es importante porque si aún así no está de acuerdo, entonces yo pongo en mi historia clínica, el paciente no desea que le realice el examen de mamas. Y no hay problema, nadie se enoja. Acuérdense, en esto del cierre vía negociación, pues ahora también puede haber negociación. No me pongo bravo porque he visto súper triste el hecho de que el médico dice, bueno, o sea, si no quiere, entonces, ¿para qué vino? O algo así. En vez de decir, bueno, es importante porque voy a ver tumores. Va a estar alguien aquí, porque, o también, ¿por qué no quisiera hacerse usted este examen? ¿Qué es lo que está pasando? Ha pasado mucho en Papa Nicolau, por ejemplo. No, doctor, yo no quiero hacerme eso. La última vez me dolió muchísimo. Vamos a tratar de hacer bien despacio y si le duele ya no hacemos. Ah, bueno, entonces sí. ¿Se entiende? Entonces la negociación también puede aquí irse generando. Bueno, luego decíamos que es importante también expresar lo que vamos a hacer con un lenguaje súper entendible para el paciente. Si utilizo demasiados términos que el paciente no entiende, porque luego ya nos acostumbramos a hablar con términos semiotécnicos, el paciente se asusta y no entiende, o por último solo les dice, sí, ajá, sí, y no, y luego se asusta porque ¿qué me está haciendo? Yo le dije que iba a hacer esto. Y es como, si no entendió bien, entonces sí puede haber un problema. Y luego, finalmente, le explicamos al paciente lo que encontramos, ¿no? No decir como encontré un tumor, sino, mire, encontramos aquí algo que tenemos que estudiar más. Y con eso sería como bastante, ¿ya? Eso en cuanto a relación médico-paciente del examen físico. Y ya en la historia clínica, les decía, es importante incluir información, tanto lo que vamos encontrando, aunque sea pertinente negativo o pertinente positivo. Entonces, tengo que incluir, por ejemplo, que el paciente está consciente, está orientado en las 3 esferas, él
Eubásico es un término que se refiere a que el paciente tiene una marcha que no se me está yendo a un lado, es una marcha, no me gusta la palabra normal, acuérdense, pero hay palabras que indican que es adecuado, como eubásico, quiere decir no hay problemas en la marcha, ¿ya? Facie asindrómica, porque lo que yo busco en una carita es que no haya el síndrome de Down, el síndrome de Cushing, el síndrome de, ¿ya? El biotipo. Y luego, directamente, si el paciente vino por dolor de oídos, pues me voy a concentrar en oídos, ¿no? Y entonces ya en oídos indico todo lo que voy viendo en oídos. La pregunta que yo les hice en Mentimeter decía justamente, ¿puedo poner como oído normal? Y verán, aquí dice, con patología y sin patología. Como ya pongo aquí sin patología, podría ya decir como, bueno, ya, está bien, pero yo tengo que concentrarme en el motivo de consulta por el que llegó al paciente. Y por último, si digo todo está bien, no debería poner aquí, está bien, sin patología, incluso si no tuviera patología, porque vino por el motivo de consulta dolor de oído. Y siendo así, es importante colocar aquí qué es lo que vi en el oído. Entonces, ¿qué vi en el 4? Vi que ambas orejas no tienen alteraciones y tienen la implantación adecuada y no tiene inflamación y hay un poco de dolor. Y no, hay dolor, pero no hay eritema en la región mastoidea. Entonces, si ven, es toda una redacción que me ayuda a saber que ese oído está bien. Pero lo peor que podría hacer es decir solamente que está normal, porque ahí no digo nada. No digo, ¿y cómo está la implantación? ¿Y cómo está el conducto? ¿Y cómo está la membrana? ¿Y qué test hice? Aquí, por ejemplo, hice el test de Rin, hice el test de Weber. Y voy poniendo igual qué es lo que tengo en cada lado, ¿ya? Incluso aquí, bueno, este análisis no está tan correcto. En todo caso, tengo la información como suficiente para pensar en el examen físico específico qué es lo que tengo. Súper importante en cada una de las regiones que vaya analizando, considerar qué tipo de procedimientos vamos a hacer. El procedimiento básicamente voy a tomarlo en relación a qué es lo que tiene el paciente como parte de su enfermedad actual. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ya. Paso del examen físico y decía, voy a la parte de plan diagnóstico y tratamiento, donde yo menciono al paciente las impresiones diagnósticas siempre y cuando las tenga claras, siempre y cuando me autorice el médico tratante, porque si el médico tratante me dice, toma los datos y luego le vemos juntos. Yo no le digo como, no, si usted ha de tener otitis externa. No, su función es tomar los datos. Luego el mismo médico tratante le puede preguntar, ¿y qué crees que sea? Es otitis externa. Chévere. ¿Por qué? Y entonces podemos ir argumentando, ¿ya? Algo por aquí, déjame ver si lo incluyó. Bueno, creo que no. Es justamente pensar qué tipo de impresiones diagnósticas tengo en relación a este paciente, ¿ya? Y qué argumentos puedo dar luego para pensar que es una otitis media o que es una hipoacusia conductiva o que es una otitis externa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Comento también si tengo algún tipo de plan diagnóstico, comento un plan de tratamiento y siempre pregunto al paciente por si hay alguna inquietud. El cierre, comienzo, como les decía nuevamente, con preocupaciones, ideas y expectativas, comento los posibles signos de alarma y solicito las indicaciones también que pueda tener el paciente o un plan de seguimiento si es necesario. Y con eso termino. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que quede por ahí pendiente? ¿No? Sí, a ver, diga. Ya, a ver, tenemos una pregunta en la cual nos dicen, dentro del motivo de consulta, ¿se deben usar términos técnicos o se redacta literalmente como dice el paciente? Es una buena pregunta. El motivo de consulta tiene que ser súper claro para todos. Esa sería la primera respuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el paciente me dice, vengo porque me ofende la garganta, doctora? Y usted dice, ¿le ofende la garganta? Y la cuestión es que si el paciente utiliza términos como coloquiales, hay que poner entre comillas lo que el paciente dice. Entre comillas, lo que el paciente dice. En el caso de que sea un término coloquial. Por ejemplo, doctora, vengo porque está chirle. Y usted no tiene idea qué es chirle. Ok, chirle. Y luego va desarrollando qué eso significa. Hay a veces
situaciones en las que el paciente viene y dice, vengo porque tengo infección de las vías urinarias. Yo no puedo poner en motivo de consulta un diagnóstico. Entonces, en ese caso, yo le necesito decir al paciente, a ver, ¿qué es lo que más le molesta de esta infección de vías urinarias? De repente la gente dice, ¿sabe qué? Es que estoy orinando a cada rato. Por eso cree que tiene infección de vías urinarias ya. Entonces, yo me voy al motivo de consulta. Porque hay pacientes que pueden decir, tengo motivo de consulta, espérame un segundito. Tengo como motivo de consulta un diagnóstico. Y lo peor que podemos hacer en ese caso, insisto, es poner tal cual la impresión diagnóstica. Necesito que me den un minuto, por favor. Ahora regreso. Chicos, mientras tanto, recuerden que pueden seguir haciendo sus preguntas a la doctora. Vamos a irlas respondiendo todas. Disculpen, alguien se cayó por aquí. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Tenían una pregunta por ahí, decías? ¿No? Sí, sí, tenemos otra pregunta, doctor. Ah, sí, claro, di. Entonces, dice, doctora, ¿dónde se ubica la información que falta en la historia clínica? Por ejemplo, es que en la 003 no hay lugar para poner la edad del paciente. Ya, en la 003. Les decía que esta historia clínica es verdad, no incluye nada de datos de filiación, ni el nombre ni el apellido, bueno, el nombre y el apellido sí, pero no indica, como dices, la edad, ni el tipo de sangre, ni la instrucción, que puede ser importante, o la profesión. Entonces, básicamente es otra hoja, ¿se entiende? Este formulario sí debería ser reformulado realmente. En todo caso, lo que suele hacerse es poner aquí, paciente, ¿cuántos años tenía aquí? Paciente de 60 años. Paciente de 60 años refiere dolor tipo punzante. O paciente masculino de 60 años refiere dolor de oído derecho y tal. Pero es básicamente, falta estos datos dentro del formulario. Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, es eso básicamente lo que les puedo decir. Obviamente, en el tiempo en el que tenemos, no es que podíamos abarcar toda la historia clínica de todos los sistemas. Con todo, les he pasado a los organizadores estas links, ¿no? Que es de Wikimedics, es preciosísimo en relación a cada uno de los exámenes que se pueden utilizar. Es una guía que es, nosotros en español le llamamos ECOE, que es una evaluación clínica objetiva estructurada. En inglés se llaman OSCE, y nos dicen qué debería ir en la introducción, cómo deberíamos tomar la bioseguridad, cómo debería estar ubicado el paciente en el examen físico cardiovascular, qué es lo que deberíamos considerar en el examen físico cardiovascular para que el paciente esté descubierto, qué signos observamos en la inspección. Y aquí te manda incluso a videos para poder observar qué es lo que observamos en las manos, qué signos buscamos, porque claro, cada uno de los aparatos y sistemas nos lleva justamente a tener como un tipo de específico de búsqueda de exámenes, ¿no? Cuando me refiero a exámenes, no estoy diciendo exámenes de sangre o de orina o de sino dentro del examen físico, uno solamente encuentra lo que busca. ¿De acuerdo? Así, palabras sabias. En examen físico, uno solamente encuentra lo que busca. Entonces, por ejemplo, aquí, si usted no busca palidez, si usted no busca cómo está el llenado capilar, usted no va a hacer ese procedimiento y entonces se le va un montón de información, ¿ya? Como por ejemplo que el paciente está cianótico y tiene una disminución del llenado capilar, igual a los pulsos. Entonces, espero sean como aquí igual en el examen respiratorio, qué es lo que se ve en el examen general, qué es lo que buscamos en el examen específico, cómo es que vemos al paciente, ¿ya? Y cada uno de estos como que les lleva a videos. Entonces, lo que les decía, primero aprenda la teoría, luego haga su lista de chequeo. Aquí incluso ya tienen algunas listas de chequeo. Y vea cómo se hace.
¿Cómo yo busco esto en las manos? ¿Cómo le pido al paciente que respire? ¿Cómo? Ustedes ahora incluso con la tecnología tienen cómo escucho crepitantes, cómo es escuchar sibilancias en el caso de los pulmones, por ejemplo. ¿Se entiende? Hay otra herramienta también súper interesante, lo tenemos en la UDLA, no sé si las otras universidades lo tengan también, se llama Visual DX, y es algo súper lindo para que nos orienten cómo hacer el análisis clínico. Por ejemplo, pienso en un paciente que tiene dolor de cabeza unilateral, como ven aquí, ¿sí? Luego veo que es un paciente que aparenta estar enfermo, o sea, voy poniendo aquí como algunas cosas del paciente, ¿sí? El dolor de cabeza fue como en el transcurso de semanas o meses, ¿ya? No tiene fiebre, no tiene náuseas, no tiene vómito, pero tiene también dolor del cuello, ¿ya? Y aquí voy viendo como una correlación que tiene con cada uno de las cosas que yo voy poniendo, ¿no? No tiene aquí problemas de higiene, si hay antecedentes o no de viaje, qué es lo que encuentro en el examen físico, por ejemplo, ¿ya? Aquí puedo poner como de repente encontré proptosis, vamos a ver otra cosa, lesiones cutáneas. Ok, incluso aquí podría poner laboratorio cuando ya vayan un poquito más adelante, qué otro tipo de signos encuentro. Lo que quiero que vean es que al final me ayuda un montón para saber algunas impresiones diagnósticas a partir de los síntomas y signos que voy encontrando en este paciente. Entonces me dice, mire, su paciente podría tener neuralgia del trigémino, cefalea migrañosa, cefalea en racimos, hematoma, o debería descartar hemorragia subarachnoidea como patologías más urgentes, ¿se entiende? Debería buscar un fondo de ojo y debería buscar esto, Entonces, este tipo de herramientas, cuando ustedes ya saben cómo hacer la historia clínica, luego nos ayudan a hacer agrupación sindrómica, se llama agrupación sindrómica, y luego incluso a saber qué tipo de patologías podríamos tratar de considerar como urgentes, como infecciosas, ¿no? Incluso qué tipo de exámenes deberíamos hacer y qué deberíamos buscar en el examen físico, ¿ya? Ok, espero haberles impactado con este. A mí me gusta mucho el Visual DX. Estamos utilizándolo cada vez más y nos ayuda para hacer análisis diagnósticos siempre a partir de la historia clínica. Bueno, si no hay más preguntas, por mi parte, muchísimas gracias. Un gusto el poder apoyar en lo que necesiten. No sé, ¿qué me cuentan los organizadores? Sí, Doc, justamente muchísimas gracias igual por su participación y sus grandes aportes. Tenemos unas últimas 3 preguntas. Ya. Ya, entonces la primera dice, ¿cómo podemos recolectar y redactar bien los pertinentes positivos y pertinentes negativos? Primero hay que estudiar. O sea, si uno nunca en la vida pensó que un dolor de cabeza podría ser una meningitis, entonces no vas a saber que hay que preguntar fiebre y hay que ver en el examen físico rigidez nucal. Entonces, algo importante es que cada vez que ustedes revisen como un síntoma, o más bien, en la universidad generalmente estudiamos síntomas como principales y comunes, pero hay que tratar de buscar las enfermedades que sean más urgentes y graves para saber qué pertinente es preguntar. O sea, ya te digo, si en dolor de cabeza no pensamos que ese dolor de cabeza podría ser meningitis, no preguntamos fiebre o no preguntamos riesgo laboral. Hay gente, o sea, que pudo haber estado directamente en contacto, por ejemplo, los profesores de las guarderías, con gente que con niños que tuvieron meningitis y de repente empiezan a tener dolor de cabeza y fiebre. Entonces, el pertinente ahí es, o sea, para saber el pertinente necesitamos como tener un conocimiento más a profundidad de la enfermedad. Y la otra es que cómo redactarlo es simplemente decir no presenta. Y eso ya ayuda. Como decíamos dentro de la descripción, ya el decir que no presenta, entonces ya incluye. Obviamente hay que tomar en cuenta siempre los síntomas generales que van a ser en general fiebre, pérdida de peso significativa,
¿no es cierto? Para la mayoría, de hecho, de patologías. Bueno, otra pregunta. Ya, la siguiente es, ¿cómo negociamos con pacientes para que dejen alguna adicción o mal hábito para que lo puedan dejar? Eso es una clase completa. Me tendrán que invitar otra vez, porque no es la manera de decir como, ok, el cigarrillo es malo y lo deja desde hoy, ni un cigarrillo más. No, esa no es la manera. Y lamentablemente en la consulta vamos a ver que hay mucha gente que dice eso y la gente que tiene ya un problema con el cigarrillo, o sea, insisto, es toda una clase, porque primero tenemos que saber, ¿es una persona que tiene adicción a la nicotina? ¿O es una persona que puede ser considerado como un fumador social o un fumador pasivo? Luego hay que ver en qué pasos está como para poder dejar de fumar. O sea, realmente es una intervención larga, no es cuestión solamente de decir el cigarrillo le va a matar de dejar de fumar. En algún momento, si es que me avisan y lo hacemos, pues hacemos como, hay un montón de estrategias para poder llegar al paciente y negociar, incluso de forma progresiva, el dejar un mal hábito. Que no solamente puede ser el cigarrillo, ¿no? Hay un montón. Ok, ¿algo más? Sí, con gusto, de ahí hacemos luego otro proyecto. Y la última pregunta es, ¿cómo actuar con diagnósticos preconcebidos por el paciente? Por ejemplo, busqué en internet y me salió que tenía tal enfermedad. O le pregunté a un vecino y me dijo que tenía tal enfermedad y que tome tal medicamento. Qué linda pregunta para terminar. Me gusta mucho. Sí, hay muchísimo de esto ahora porque hay mucha información. Pero la cuestión aquí es, por un lado, el ganarte la confianza del paciente. Eso va a ser totalmente clave, porque si el paciente sale con desconfianza, se va a tomar la medicación que le manda la vecina que le dijo que tenía COVID-19 o que le dijo que tenía posiblemente infarto o lo que sea. Entonces, creo que la respuesta principal ahí sería ganarse la confianza del paciente. Y la segunda, el hecho de que podamos, o sea, considerar, aparte de esas recomendaciones para relación médico-paciente cada vez, el darle toda la información que el paciente necesita con cada dato que tenemos de, por ejemplo, esto de que la vecina me dijo que puedo tener el COVID mismo, ¿ya? Y es como, ¿sabe qué? Hay bastante información del COVID, pero vamos le voy a contar algunas cosas que usted debe tener presente. Por ejemplo, un paciente bien informado es un paciente que realmente va, como les decía, a ganar nuestra confianza por un lado y por otro lado va a ayudar también a ser como fuente de información para otros. Entonces, es súper importante considerar que nuestro paciente puede tener un montón de información errónea y nosotros vamos a hacer los llamados a darle la información adecuada y esa información va a ser recibida, insisto, siempre y cuando nos ganemos la confianza del paciente. Eso. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir un ratito. Ya. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? Sí, Doc. ¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Eso. Muchísimas gracias. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Por mi parte, me siento muy honrada de que me hayan invitado y espero realmente que haya sido útil para ustedes. No, de igual manera, muchísimas gracias, Doc, a usted por sus grandes aportes. Justo ahorita nos acaba de llegar otra pregunta, entonces no sé si tal vez quisiera responderla. Realmente tengo que entrar a otra reunión, aunque no me crean. Ya, tranquila. Pero les agradezco mucho igual. Sí, entonces, bueno, en ese caso, Doc, de parte de MP Goodland, le agradecemos mucho por sus aportes en este proyecto sobre las historias clínicas, que es importante para nosotros. Entonces, chicos, también les queremos mencionar que en unos minutos se les va a enviar por los chats y por los chats el link de retroalimentación para que lo puedan llenar, ya que recuerden que con esto pueden obtener sus certificados. Entonces, de igual manera, estamos en contacto con cualquier persona. Así que muchas gracias y que les vaya bien, chicos. Y Doc, muchísimas gracias a usted también. Listo, un gusto. Gracias.